La usurpación de Nicolás Maduro al poder en Venezuela, el golpe de Estado perpetrado contra la soberanía popular por todos los cabecillas de los poderes públicos, son los responsables de este tipo de sanciones que afectan sin lugar a dudas a toda la sociedad venezolana. Pero obviamente que Maduro provoca su aplicación con la actitud soberbia y despectiva hacia el Estado de Derecho y a las normas del derecho internacional. Por lo tanto, considero que una medida de esta naturaleza no va a generar en Nicolás Maduro un cambio de actitud, porque están formados en la escuela cubana. Y la escuela cubana no les importa que el pueblo se muera de hambre, no les importa que la gente tenga que emigrar con tal y ellos permanecer en el poder. Considero que la comunidad internacional tiene que hacer una presión efectiva sobre las personas de la usurpación, ¿verdad? Porque las sanciones de tipo económico no son suficientes para rescatar la democracia en Venezuela. El secuestro de Rafael Tudares a manos de la Camarilla Roja revela la naturaleza deshumanizada de la dictadura, y la denuncia hecha por el presidente electo Edmundo González Urrutia pues lo corrobora de manera directa. Sin debido proceso, sin que se haya cometido ninguna falta, ningún delito, se le secuestra para extorsionar, para tratar de impedir que el presidente electo ejerza su responsabilidad, que no es otra que la de exigir el cumplimiento precisamente del mandato emanado de la soberanía popular. Por eso los venezolanos todos y la comunidad internacional tenemos que exigirle cada día a Nicolás Maduro que abandone esa política de secuestro, de extorsión, de violación de los derechos humanos, porque esa conducta no le va a permitir sobrevivir. Se equivoca Nicolás Maduro si cree que con el secuestro de nuestros dirigentes, de nuestros actores políticos o de los familiares de los dirigentes políticos va a lograr mantener la usurpación que cometió el pasado 10 de enero cuando se instaló ilegalmente de nuevo en el Palacio de Miraflores. Si hay algo a lo que Maduro le teme y toda esa camarilla roja le da pánico, es el voto que se pueda contar, que pueda elegir, el voto que tenga verdaderos efectos. Por eso ellos destruyeron el sistema electoral. Por eso convirtieron el Consejo Nacional Electoral en un comité de fraude para desconocer la voluntad popular. Y luego del fraude cometido el 28 de julio, Maduro pasó a una fase de violencia contra la sociedad democrática. El 28 y el 29 produjo 25 muertos, llevó a las cárceles a más de 3.000 ciudadanos, puso en huida a otros 5.000 que fueron miembros de mesa, que fueron testigos, y entonces, en medio de ese cuadro, llama a una elección de inmediato para la Asamblea Nacional, precisamente para que nosotros no concurramos porque no estamos en condiciones de ir a un evento simulado, a un evento mentiroso, a un evento que no tiene ninguna garantía, porque el país sabe perfectamente que no hay libertades públicas en nuestro territorio nacional, que no hay partidos políticos legalizados que puedan actuar y que los dirigentes fundamentales de la sociedad democrática estamos bajo persecución del régimen de Nicolás Maduro. Y él lo hace porque precisamente le tiene miedo al voto. Él no quiere que votemos, él quiere que vayamos a hacerle una comparsa, que es distinto. Considero que el presidente Petro tiene un enfoque equivocado o está viendo de manera distorsionada la realidad venezolana, porque los que estuvimos verdaderamente bloqueados y limitados durante la campaña electoral del 2024 fuimos nosotros. Los que estábamos sancionados éramos nosotros, sin haber cometido ninguna falta. Se impidió la candidatura de María Corina Machado, que precisamente ganó las primarias. Luego se bloqueó la candidatura de la doctora Corina Lloris sin que hubiese ningún tipo de acto administrativo o judicial que lo ordenara, simplemente por un acto arbitrario, por una vía de hecho. Se impidió que todos nosotros, los dirigentes democráticos reconocidos en el país, pudiéramos optar a representar a la sociedad democrática. Por fortuna conseguimos colar el nombre de un valioso venezolano que asumió esta responsabilidad, Edmundo González Urrutia, y con él derrotamos voto a Nicolás Maduro. El presidente Petro
no está valorando lo que significó el bloqueo de Maduro contra nosotros, el bloqueo en las carreteras para que no avanzáramos, el bloqueo a las personas que nos ayudaban económicamente, ofreciendo un alojamiento, por ejemplo. Hay casos importantes. En mi estado Táchira, por ejemplo, se asaltó la residencia donde María Corina Machado pernoctó durante su último acto público en aquella ciudad. Unas humildes señoras del sur del Guárico, en Corozopando, fueron sancionadas económicamente, cerrándoles su pequeña venta de empanadas, porque María Corina desayunó allí. Nosotros, los dirigentes que salíamos por los pueblos de Venezuela, no podíamos acceder a un hotel, porque llegaba el CENIA a cerrarlo. Algunos de nosotros fuimos víctimas de la violencia física. Yo fui víctima de un atentado el 12 de enero del año pasado en la ciudad de Valera, estado Trujillo, cuando bandas armadas de la dictadura nos atropellaron y nos destruyeron nuestro vehículo, todos los vidrios de nuestro vehículo. Entonces, ese fue el verdadero bloqueo, señor Petro, que tuvimos en Venezuela. Las sanciones flexibles que habían para nada limitaban a la dictadura. La dictadura ha controlado los medios de comunicación como ha querido. Tuvo todo el dinero del fisco nacional, mientras que nosotros teníamos que recurrir a la caridad pública para poder enfrentar ese desafío electoral. Aceptar la tesis del presidente Petro significa entonces que nosotros no ganamos. Yo le sugiero muy respetuosamente al presidente Petro que reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y le exija a Nicolás Maduro que por el bien de Colombia, por el bien de Venezuela, entregue el poder y cese la usurpación. Ir a las elecciones del 25 de mayo constituye una traición al voto emitido el 28 de julio. Significa pasar la página y significa perder el foco de lo que verdaderamente ocurrió, que fue un fraude descarado, vulgar, cometido por Maduro y sus miembros del alto mando político que lo acompaña, para decir, los jefes de los poderes públicos. Se confabularon todos para darle un golpe a la soberanía popular. Ir a una elección nuevamente con el mismo Consejo Nacional Electoral significa que ya perdimos hasta la vergüenza, es decir, nos roban descaradamente y volvemos con los mismos personajes. Nosotros queremos votar, queremos elegir, pero primero tenemos que hacer respetar la elección del 28 de julio. Y en segundo lugar, tenemos la obligación de exigir un proceso electoral con normativa segura y firme, con autoridades electorales que sean garantía de transparencia, con los derechos fundamentales restituidos, porque hoy en día los venezolanos no tenemos derecho a la protesta pacífica, está suspendido de hecho. Cuando un grupo ciudadano, social, sale a ejercer una protesta porque no hay agua, porque no hay electricidad, porque el salario está pulverizado, entonces viene la represión, vienen los colectivos, no permiten la protesta pública, no permiten la organización política. Nosotros no tenemos la posibilidad de tomar nuestros partidos fueron robados, secuestrados por Maduro, que colocó a agentes mercenarios al servicio de su gobierno para representar supuestamente los partidos conocidos en Venezuela. Todos los partidos están secuestrados, lamentablemente. Entonces no hay garantía, no hay libertad de información, no hay libertad de opinión. Los medios de comunicación, la mayoría fueron cerrados, los pocos que quedan están bajo amenaza. Si permiten que varios de nosotros actuemos o si se emiten opiniones que cuestionen la legitimidad de Maduro, significa el cierre y la cárcel para los dueños de esos medios de comunicación. Entonces, en una sociedad donde no hay libertades públicas, donde no hay derecho al libre tránsito, donde no hay derecho a la organización, donde la seguridad y la integridad y la libertad de cada uno de nosotros, los dirigentes democráticos, está comprometida, ¿cómo se puede ir a una elección? Unos pequeños colaboradores que ya se han hecho famosos por su función de serviles cooperantes de la dictadura son los que aparecen prácticamente operando para esas elecciones y unos nuevos colaboradores que ahora creen que pueden rescatar el voto avalando un sistema electoral profundamente corrompido, profundamente desigual e injusto e inseguro como el que tiene Nicolás Maduro. Nosotros no podemos avalar con nuestra presencia ese fraude y ese sistema electoral corrompido de Maduro.